Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Sin Reserva. Ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar de un tema que nos va a hacer retroceder un poco en el tiempo para sanar, para descubrir tal vez de dónde vienen nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y cómo podemos hacer para subsanar. Son las constelaciones familiares. Un tema muy interesante. La idea hoy es que nos llevemos herramientas para nuestro hogar, de cómo entender, por supuesto, este tema y también qué poder hacer por nosotros en este tiempo. Es un buen tiempo para empezar a revisar qué podemos hacer para transformarnos de verdad. Y vamos a conectarnos a esta hora con un experto que nos atiende desde Miami, en la Florida. Ya lo vamos a conocer. Se llama Ramiro Serna, es psicólogo, sexólogo, constelador familiar sistémico desde hace 20 años, es decir, una persona experta en este tema. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gusto. Buenos días por la tarde, José Fernando. Muy bien, afortunadamente, y bueno, con tendencia a mejorar, muy contento y muy agradecido por esta invitación que me has realizado. Voy a poner acá, mientras tanto, a las personas que van llegando, siempre pongo acá fijo un comentario para que la gente que vaya llegando, Ramiro, sepa de qué vamos a hablar. Entonces, permíteme un segundito mientras escribo aquí el comentario, que es los beneficios de las constelaciones familiares. Uh-huh. Sin reserva. Perfecto. Constelaciones familiares. Siempre este tiempito es muy importante. Claro que sí. Para que la gente sepa de qué vamos a hablar. Bueno, Ramiro, mientras tanto, cuéntame cómo te ha ido allá en la Florida en este momento de aislamiento. Bueno, nosotros aquí en la Florida, pues de alguna manera manejando de la mejor forma este confinamiento y obviamente también con toda esta situación que se viene presentando con las manifestaciones, pero yo creo que todo hay que mirarlo de la manera más amplia y sistémica, como decimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues comencemos entonces a profundizar en este tema, Ramiro, del cual tú eres experto. Te agradezco mucho que te conectes desde Miami, en la Florida, para ahondar sobre este tema tan importante y empezar a hacer un chequeo cruzado, a revisarnos un poco y a entender qué podemos hacer, porque todo eso que estamos sufriendo, que estamos padeciendo en este momento puede ser producto de nuestro pasado y ya no lo vas a explicar. Hablemos entonces de qué son las constelaciones familiares para las personas que se adhieren en este momento y que no entienden exactamente qué es eso. Perfecto, listo. Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica bastante profunda, de un efecto, digámoslo así, bastante rápido y que de igual manera tiene unos resultados bastante contundentes y en la brevedad del tiempo. Es decir, se puede considerar como una terapia breve que ayuda a resolver situaciones muy profundas de la historia de la persona. Uh-huh. Digamos que exactamente cuando yo voy a constelar y me reúno contigo, ¿cuáles son los ingredientes de esta terapia para que la gente entienda un poco más y podamos profundizar en el tema? Perdón, no te escuché bien la pregunta, José Fernando. ¿Cuáles son los que, perdón? Digamos que vamos a hacer una constelación familiar. Yo llego a esa terapia. ¿Cuáles son los ingredientes de esa terapia? Exactamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perfecto, excelente, José Fernando. Si una persona llega con una situación específica para trabajar, algo que lo viene aquejando, ya sea en el orden emocional, en el orden físico, a nivel de las relaciones, y entonces pues nos plantea la situación que se va a trabajar y con base en eso, esa primera información que esa persona nos da, nosotros empezamos a diseñar lo que va a ser el modelo de intervención, lo que se va a trabajar, donde se hace con otras personas que están acompañando allí y entonces dentro de esa intervención ya nosotros no solamente leemos o hacemos caso a lo que la persona relata literalmente, sino luego lo que tanto el lenguaje corporal de la persona que trajo la situación y las otras personas empiezan a manifestar. Entonces eso ya nos va dando una claridad y a ver el origen de la situación y por
poder reorganizar el sistema para que fluya de la manera que tiene que fluir. Creo que Ramiro no tiene buena conexión, Ramiro. No sé si de pronto podemos revisar la conexión de Ramiro, porque el Wi-Fi está muy Estoy teniendo, intermitente. El estoy Wi-Fi de teniendo Ramiro está muy dificultades intermitente, no con sé si me escuchan. no sé por qué no te escucho bien. Y permíteme un segundo, yo resuelvo aquí algo con el otro dispositivo. ¿También está con fallas ese dispositivo? ¿Escuchas? Se queda frisado. Ok, se queda frisado. Bueno, porque es extraño porque aquí tenemos una terra de comunicación, si no, entonces entro en otro dispositivo. Y desde ahí puedo entonces ya fluir más con la información. Bueno, acá se dice que se entrecorta. No sé si alcanzamos a entender qué son las constelaciones familiares, si nos pueden Perdón, además mostrame el morado. regalar esa, eh, esa información porque me parece clave. Sí, Ya está bien, sí, en este momento mejoró muchísimo, Ramiro, de hecho, pero no sé si nos quedó claro qué son las constelaciones familiares. Las personas que nos siguen en este perfecto. momento nos pueden regalar de pronto si les quedó claro. Perfecto, es una herramienta terapéutica Sí. de crecimiento personal y obviamente también para resolver aspectos que tienen que ver con la salud psicológica, emocional y de hecho incluso en las relaciones de las personas. Entonces es una herramienta bastante poderosa que nos permite, sin lugar a dudas, entrar en conexión con la historia personal de la persona que está siendo intervenida y poderle ayudar a clarificar el origen de la situación y encontrar las herramientas, las pistas para salir de esa situación. Bueno, por ejemplo, ya pongamos un caso puntual, una persona que tenga qué problema llega a ser una constelación familiar y sale con qué beneficio, si lo podemos Perfecto, llamar así. excelente. Exacto, y eso nos va a clarificar bastante con esa pregunta. Mira, por ejemplo, llega una persona, tú sabes que nosotros también, yo soy sexólogo, soy psicólogo, entonces, por ejemplo, me llega una paciente con una dificultad a nivel de su sexualidad, una mujer, por ejemplo, con problemas de anorgasmia. No alcanza a tener orgasmos. Entonces, ella nos cuenta un poco su historia, lo que le está pasando con su compañero, en fin, y nosotros hacemos una observación, le planteamos, bueno, y contanos un poquito si recordás algo de tu madre, en fin, tu abuela, algún otro familiar que de pronto hubiese tenido una incidencia muy significativa en tu vida. Entonces, la persona efectivamente, pues, nos dice quiénes son esas personas. Luego nosotros diseñamos toda una forma de acompañamiento donde esta persona que viene con esta problemática trae esos personajes que, ojo con esto que es bien importante clarificar, son personas que están vivas, porque hay gente que cree que de pronto las constelaciones son espiritismo o alguna cosa, y no, nada que ver con eso. Eso tiene una fundamentación científica muy poderosa. Entonces, esas personas que están dentro del escenario de la intervención, empiezan a expresar lo que están sintiendo, lo que están pensando e incluso hacen movimientos que para uno tiene cierta claridad. Entonces, por ejemplo, esta paciente, primero que todo, ella se sienta a observar la dinámica familiar. Las personas que están representando a la tía, a la abuela, a la madre, no saben exactamente a quién están representando, porque nosotros algo que se conoce como las constelaciones ocultas. La persona Otra vez se nos está observando entrecortando. empieza a ver sorpresivamente cómo varios de esas personas que están representando su sistema familiar, sin saber que están representando este sistema familiar, empiezan a expresar situaciones. No me gusta la presencia de ella, que hay algo. Entonces ya empieza eso a darnos una plataforma de información para nosotros luego reajustar el orden en la familia y dentro de la misma persona poder direccionarla a que clarifique. Por ejemplo, si la abuela o la tía le decía cosas inapropiadas con respecto a los hombres, ¿sí? Por ejemplo, de niña se escucha mucho, los hombres son el diablo, cuidadito, no se deje tocar de nadie. Entonces eso es una información que queda arraigada en el inconsciente, que ella de pronto literalmente dice, no, yo soy de mente abierta, yo no tengo ningún inconveniente con los hombres, pero en el momento de la intimidad sexual, toda esa información que está acentuada en el inconsciente se presenta bloqueándole el fluir natural de su energía sexual.
Entonces, cuando ella empieza a ver todos estos elementos, cómo se van revelando dentro del proceso de la constelación, entonces ya se viene una segunda fase donde ella ocupa el lugar que le corresponde dentro de su sistema familiar e interviene de manera simbólica y metafórica, por decirlo de alguna manera, con cada uno de esos personajes. Por ejemplo, tía, agradezco tu presencia en mi vida, sin embargo, esas cosas que tú me decías de niña realmente me hicieron mucho daño, y entonces la persona elabora no solamente desde el punto de vista mental, sino a nivel inconsciente. Yo pienso que es importante destacar que los dos grandes pilares de lo que son las constelaciones familiares y sistémicas han hecho un trabajo espectacular. Uno de ellos fue Bert Hellinger, que murió ahora en septiembre del año pasado, y el otro es Alejandro Jodorowsky, una persona con una coherencia de vida que lo vemos dentro de muchas de sus presentaciones, cómo realmente contribuye a que las personas esclarezcan su situación del pasado, cosas que nosotros cargamos a nivel inconsciente. Te pongo un ejemplo bien clarito, bien fresquito de la realidad colombiana. Por ejemplo, cuando muere el hijo de Diomedes Díaz, el gran Martín Elías era, ¿no? Hay una cosa bien particular, él muere en un accidente, pero ¿y por qué? ¿Cuál es la investigación que se hace dentro de las constelaciones? Se observa, por ejemplo, claro, cuando nace este hijo de Diomedes Díaz, él quiere ponerle el nombre del tío Martín Elías, que murió en un accidente cuando Diomedes Díaz iba manejando el carro. Es paradójico, sí, es como muy sincrónico que este hijo muera efectivamente en un mismo accidente vehicular con unas características muy similares a las que se presentaron cuando murió el tío de él. O sea, eso en constelaciones, y Bert Hellinger y Alejandro Jodorowsky lo llaman como lealtades invisibles. Cuando nosotros seguimos patrones de algunos de nuestros ancestros que, aunque no conocemos literalmente o no los conocimos realmente o no conocemos, no tenemos conocimiento teórico de esa historia, nuestro cuerpo lo sabe. Hay una frase que se dice claramente en constelaciones: la mente miente, pero el cuerpo y el inconsciente no mienten. Ellos revelan la información que necesita ser revelada. Y es por eso precisamente que tenemos tantas dificultades en la vida. ¿Por qué? Porque una cosa pensamos, pero otra cosa es lo que nos sucede. Una persona llega con una disfunción eréctil y la persona dice, no, yo quiero atender bien a esta mujer, pero no se presenta la erección. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esa información? Entonces, en las constelaciones nosotros rastreamos toda esa información y nos sirve para evaluar ese tipo de situaciones. Pero no solamente en el orden, por ejemplo, del comportamiento sexual, sino, por ejemplo, en asuntos con el manejo del dinero, en asuntos que tienen que ver con los fracasos en los negocios. De hecho, incluso en el amor, en muchos aspectos. De hecho, Bert Hellinger, él hace referencia a una cosa bien importante con respecto a lo que estás diciendo. Él dice, miren, ¿por qué será que aunque haya amor, por ejemplo, en una relación de pareja, o que yo tenga amor por mi profesión, ¿por qué no logro el éxito en la relación si hay amor? ¿Por qué no logro el éxito en ese trabajo si hay amor? Y él dice, es que con el amor no basta. Se requieren de unos órdenes, que son unos órdenes que tienen un poder muy significativo. Vamos a suponer que el amor es como un río, como el origen de un río, pero el río necesita un cauce, hay que saberlo direccionar apropiadamente. Entonces, en virtud de eso, nosotros, dentro de los procesos investigativos que se hacen con las constelaciones, es rastrear la información de los antecedentes históricos de la persona, pero no por lo que ella relata, sino por lo que la memoria afectiva de la persona puede transmitir como información, que no lo hace de manera directa ni consciente, pero nosotros podemos evaluar esa información desde una metodología fundamentada en la ciencia, porque mucha gente dice, ay, eso parece espiritismo, y no es espiritismo. No, esto tiene, digámoslo así, una fundamentación teórica, filosófica y epistemológica desde el punto de vista científico muy válida, muy sólida, que es la fenomenología como método de estudio, porque toda ciencia tiene un método de estudio y un objeto de estudio. Y las constelaciones familiares, tanto el trabajo que hace Bert Hellinger como Alejandro Jodorowsky, tiene un método de estudio y tiene un objeto de estudio. Y en virtud de eso, entonces ya está correspondiendo a una plataforma científica. Pero aparte de eso, obviamente que también tiene una filosofía que lo ampara, que es el existencialismo, que es la fenomenología, que es observar lo que aparece,
que no se ve cotidianamente, sino que dentro del entrenamiento que nosotros hacemos con los estudiantes de la escuela de constelaciones familiares es para que agudicen la percepción de entender lo que llamaríamos el metalenguaje, no solamente el lenguaje corporal, sino también incluso lo que somos capaces de percibir desde una línea que es válida, que es científica. Carl Gustav Jung lo planteaba, y es desarrollar la intuición. Y desde ahí nosotros podemos captar información y efectivamente se clarifican cosas, ¿ya? Y se pueden revelar cosas muy significativas. Por ejemplo, una señora me llega a mí porque no estaba pudiendo encontrar trabajo, ¿sí? Me dice, he aplicado en muchos lugares, tengo una hoja de vida espectacular, en fin. Esta mujer me dice, quiero hacer una constelación. Y yo le digo, ok, listo, vamos a hacer una constelación familiar y sistémica. Efectivamente, cuando estamos haciendo la constelación, aparecen una información dentro de las personas presentando a ella, que no sabe que la está presentando a ella, y emerge que ella realmente nunca lo había podido manifestar, ni lo había manifestado dentro de la entrevista que tenemos con. Pero cuando en la constelación de esto, yo me le acerco a ella con mucha discreción, y ella se asustó y dijo, ¿cómo así? ¿Eso qué tiene que ver? Tenemos inconvenientes con el Wi-Fi, Ramiro. Está un poco cortado, se está escuchando entrecortado. Ya. Pásame muy borroso. El otro, pásame el otro, es que tengo que conectar el Wi-Fi. No. ¿Me escuchas ahí? Ahí te estoy escuchando. Si quieres puedes continuar. No te estoy viendo bien, pero te estoy escuchando. Un segundo que yo voy a tratar de ver si resuelvo esto de otra manera. Ya mismo. Bueno, estamos hablando en este momento con Ramiro Serna, psicólogo, sexólogo y además constelador familiar sistémico desde hace 20 años. Estamos intentando entender de qué se tratan las constelaciones familiares, cuál es su base científica para empezar a trabajar nosotros mismos en problemas, en dificultades, en bloqueos que podemos tener y que no sabemos de dónde vienen. Generalmente vienen de nuestro pasado, de nuestros antepasados, de nuestros padres, de la manera tal vez en que nos criaron, y está codificada esa información en nuestro subconsciente, y esta terapia precisamente la saca a flote, y podemos entender qué es lo que está pasando para poderlo trabajar, ¿cierto, Ramiro? Sí, efectivamente lo que estás planteando. Bien, perfecto. Me dices que te mandé una solicitud desde el otro dispositivo, porque este es nuevo y como te digo, tenemos aquí una terra de memoria o del internet. Entonces no sé si ahí me estás escuchando mejor. Ahí te estoy escuchando perfecto, sí, pero no he visto la solicitud que enviaste para estar en el en vivo. Porque, bueno, ahí te lo envié desde otro dispositivo. No, con el mismo nombre, Ramiro Serna. Ah, no, acá estamos entonces conectados, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Listo, porque yo puse aquí el otro dispositivo y es extraño. Bien, listo. Entonces, sí, efectivamente, las constelaciones, como te decía, tienen ese impacto significativo en las personas, ¿ya? Y dentro de lo que te estaba comentando, en los procesos terapéuticos de las personas, se revela esa información. Esta mujer que estaba llegando a consulta por el tema de que no podía conseguir trabajo, entonces en la constelación, la persona que la estaba representando a ella, sin saber que la representaba a ella, hace un gesto que nos indica a nosotros que hay una situación traumática en ella, y era el tema de un aborto. Yo me le acerco a la persona muy discretamente y le digo, ¿tú tuviste un aborto? Y ella me dice, se asusta, y me dice, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando yo efectivamente le digo, la constelación lo está mostrando. Y ella me dice, yo no creía que eso tenía que ver con la dificultad para conseguir trabajo. Yo le digo, bueno, vamos a procesar. Claro, dentro de la dinámica del proceso, observamos que ella se está autocastigando, autosaboteando a nivel inconsciente por ese aborto, y entonces eso hay que sanarlo, hay que trascenderlo, si lo queremos llamar de que hay que perdonarse y perdonar y pedir perdón
bueno, hacer ese trabajo y paradójicamente a los 15 días ya ella estaba consiguiendo trabajo. Ya, entonces es una cosa que sorprende mucho. De hecho, ha tenido tanta expansividad a nivel global las constelaciones familiares que, por ejemplo, en Brasil, ya en el área de la justicia, se está percibiendo el efecto que está teniendo para reducir las dificultades de resolver conflictos a nivel de las cortes de familia. Habían casos en que solamente se resolvía el 7, el 8% de los casos en la primera audiencia. Hoy en día se están resolviendo el 86 al 90% de los casos en la primera audiencia. O sea, es un salto muy significativo en términos de lo que es la resolución de conflictos. Ramiro, ¿no es posible que las personas se den cuenta que el principal obstáculo son ellos mismos? Es decir, que no tiene ningún pasado, que no viene de ningún trauma o de que no sea una consecuencia de algo que vivió, simplemente pues no pudo conseguir trabajo, como muchas personas en este mundo pues están buscando trabajo, tocando puertas y no lo consiguen. ¿No es posible que en esas constelaciones familiares se den cuenta que simplemente pues es la vida, es simplemente lo que están viviendo? Perfecto, excelente. Hay una de las cosas que se plantea en las terapias de constelaciones familiares y sistémicas, y es que hay cosas que no se pueden alterar. Hay cosas que efectivamente, por más que las trabajes, por más constelaciones que hagas, en fin, y la persona puede, porque, ojo, una de las cosas para las que sirven las constelaciones es precisamente para revisar esa historia personal, pero también para que aceptes lo que se presenta como tal. Me explico. Cuando Bert Hellinger habló de los órdenes del amor, él habló específicamente de 3 órdenes. Habló de la pertenencia. Todos pertenecemos a un sistema, ¿sí? Pertenecemos y nos vamos como agrupando por subsistemas, ¿ya? Y hay sistemas más amplios. Entonces, por ejemplo, en Colombia lo vemos, los paisas, y entonces los bogotanos son distintos a los paisas, y muchas veces en un partido de fútbol tú sabes lo que pasa con esas cosas, ¿no? Pero cuando es la selección Colombia la que está jugando, entonces ya no importa que este es bogotano y aquel es costeño, ya todos somos del mismo equipo, y bueno. Entonces, él hace referencia a que hay una pertenencia. Cuando nosotros reconocemos que pertenecemos a sistemas, es una cosa bien importante para poder aceptar mi posicionamiento dentro de ese sistema. Lo segundo que él habla es precisamente de las jerarquías. La palabra jerarquía quiere decir un orden divino. Eso lo descubrió él cuando estuvo en África con los Zulú. El tercero es un equilibrio entre el dar y el recibir. Pero posteriormente se ingresó un concepto que tiene que ver con lo que estás planteando, y es el sí. Es aceptar lo que hay que aceptar. Como se dice en las oraciones que se escuchan muy lindo y que tiene un efecto muy poderoso en las personas, en Alcohólicos Anónimos, se escucha esta oración: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para reconocer la diferencia entre lo que puedo cambiar y arrancar desde ese punto de vista. Poder reconocer lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que no puedo cambiar y lo que sí puedo cambiar. Pero sí hay una cosa bien clara, y dentro de lo que uno mira dentro de los procesos investigativos, sí hay unos componentes, digámoslo así, ancestrales muy fuertes. Hay personas que usted mismo se da cuenta y dice, pero esta persona, ¿por qué tiene tanta suerte para conseguir trabajo? Porque otros tienen estos bloqueos, y se ha descubierto por investigaciones serias realizadas bajo un método investigativo claro de que efectivamente son asuntos no resueltos de su historia personal, por lo que se conoce con ese nombre de lealtades invisibles, o por no superar a alguien que en el pasado fue muy significativo para nosotros. Entonces, hay veces las personas asumen esos posicionamientos en los que están no queriendo trascender o resolver lo que quiere resolver. No, cuando me refiero a no queriendo, no lo digo que lo hagan voluntaria y conscientemente, sino que es a nivel inconsciente, y eso se ilumbra. Sí, hablemos de la niñez en las constelaciones familiares y qué importancia tienen nuestros padres y el rol que juegan nuestros hermanos, los que tenemos la fortuna de tenerlos. Correcto, perfecto. Hay una cosa que es importante distinguir y que no solamente por constelaciones familiares, sino por psicología sabemos. Los seres humanos nacemos con un temperamento.
sobre ese temperamento, en los primeros 7 años de vida, se estructura el carácter de la persona. Y sobre el carácter se estructura la personalidad. Pero esos primeros 7 años son supremamente poderosos y significativos porque deja una impronta muy profunda en el inconsciente del ser humano. De igual manera, el componente de los hermanos. Hablamos ahora de lo que eran las jerarquías. Entonces, son muchos los investigadores que han dado cuenta de las condiciones que a nivel consciente e inconsciente se le asignan, por decirlo de alguna manera, al primer hijo. Ah, no, usted tiene que dar ejemplo a los demás. O, por ejemplo, ojo con esto que tiene una implicación muy fuerte y que hoy en día la física cuántica lo confirma. Por ejemplo, cuando estás esperando un bebé, ¿sí? Y entonces, yo quiero que nazca un varón, yo quiero que nazca un niño, una cantidad de cosas, por ejemplo, ya poner esa intención está, digámoslo así, influyendo de manera significativa en el desarrollo de esa criatura. Y no lo tenemos que mirar como peyorativamente y algo negativo, no, es lo que es. Pero de igual manera, por ejemplo, yo recomiendo un libro muy profundo, muy bien argumentado de Alejandro Jodorowsky. El libro se llama Metagenealogía. La palabra meta quiere decir más allá de la genealogía. O sea, podemos ir más allá, profundizar y descubrir muchas cosas que tienen que ver con esa historia personal. En estos días me hacían una entrevista a mí, precisamente en el consulado de Colombia en Newark, en New Jersey, hablando sobre la recuperación del amor en los sistemas familiares. Y yo decía, es grave la situación que estamos viviendo, la cantidad de violencia doméstica que se ha disparado, pero es que hasta por antecedentes lo tenemos. La primera guerra que hubo en el mundo acabó con el 25% de la población y me decían, ¿cómo así? ¿Cuándo fue eso? Y yo, claro, cuando Caín mató a Abel, fue un problema familiar, así de sencillo. Pero lo podemos mirar hasta jocosamente, pero de igual manera podemos reconocer, como se dice por ahí, hasta en las mejores familias se presentan conflictos. El asunto es cómo lo interpreto yo y cómo yo luego lo trasciendo. Cómo yo aprovecho las circunstancias existenciales sobre las cuales yo me tuve que desarrollar para poder ir más allá y avanzar. Eso es bien importante tener eso en cuenta. Ramiro, no me contestaste la importancia que tienen los padres en las constelaciones familiares. Perfecto, excelente, muy bien. Y los Disculpa, pero hermanos. perfecto, sí. No, los hermanos, hay un asunto que la posición de los hermanos es muy importante porque no es lo mismo ser el hijo del medio que el del último o el mayor, porque ya de por sí se le empiezan a asignar unas condiciones. Pero muy importante lo que me estás planteando, José Fernando, porque, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo no tuve papá. No, espérate que todos tenemos un padre. Que lo hayas, ojo, conocido directamente, no. Pero mira, hay una historia que me gusta contar. Una vez en una escuela llega una profesora y dice, mañana traigan a su papá. Y un niño dijo, no, es que yo no tengo papá. Y la profesora le dijo, no, yo sí, yo conozco a tu papá. Mañana yo te voy a presentar a tu papá. Y el niño se quedó asustado porque él nunca había conocido a su padre. Se va para la casa y le dice a la mamá, mami, que mañana la profesora va a llevar a mi papá a la escuela. La mamá pensaba, pero ¿y si yo recuerdo que fue el idiota ese? Entonces, ¿cómo así que va a llevar al papá? Hasta yo voy a ir a ver para conocerlo. Cuando llega el niño a la escuela, viene arregladito y la mamá detrás, la profesora lo mira y el niño le dice, ya estoy lista, profe, para conocer a mi padre. Y llega la profesora y dice, mire, está detrás de esa cortina. Cuando el niño va y abre la cortina, lo que encuentra es un espejo. Y el niño lo sorprende y le dice a la profesora, tu padre está dentro de ti. Porque date cuenta de una cosa, José Fernando, tú saliste de tus padres, pero tus padres nunca van a salir de ti porque ellos están en tu ADN, en tu sangre está toda esa herencia ancestral. O sea, nosotros venimos de nuestros padres, pero nuestros padres nunca salen de nosotros. Es bien importante en ese sentido. Ahora, hay un aspecto que también dentro de la pregunta que me hacías, en relación a la posición. Hay un investigador que es el fundador de la... otra vez intermitente. ¿Me estás escuchando intermitente? Ahí como... Sí, no, te veo totalmente borroso, te estoy escuchando intermitente. No sé si lo mismo nos pasa a los que estamos acá conectados. A ver... contame ahí cómo vamos. Ahí estamos mejorando. Te estoy escuchando ahora mejor. Perfecto. ¿Me estás escuchando mejor? Sí, perfecto. Se te va a veces, pero bueno, sí te estamos entendiendo.
Entonces, Perfecto. ¿qué me Bien. estabas contando, Ramiro? Te estaba planteando que hay un investigador, el fundador de la escuela Inmensa Vida, él es un brasilero, y hizo un trabajo muy interesante que habla precisamente sobre el orden de los hijos, ¿no? El primer hijo generalmente viene por características del padre, es un líder. El segundo es lo que él llamaría el hijo, el mayor sería el alfa. El segundo hijo sería un hijo beta y el tercero es el hijo teta, que es fundamentalmente con unas características muy distintas. Ahora, si nace un cuarto hijo, según esa investigación de él, ese cuarto hijo viene a ocupar como un primer hijo, sería que un hijo alfa, beta y gamma, ya, son alfa, beta y gamma, las tres posiciones de los hijos dentro de esa investigación que él ha venido realizando y da cuenta de esas características entre los hermanos. Y el hecho de que los padres juegan un papel muy importante, ojo, sobre todo desde una perspectiva de la condición del vínculo que tenga con su hijo, independientemente de que esté o no esté conviviendo con el hijo. Me explico. Muchas veces se utiliza esta frase en constelaciones: por amor, es mejor que un padre se vaya de ese hogar y puede seguir amando a ese hijo desde la distancia. Y se ha visto, se trabaja profundamente para que se entienda ese aspecto y desde ahí eso abre la posibilidad a que la persona comprenda de que dentro de sí está su padre y está su madre, ¿correcto? Porque ellos genéticamente están en mí y que fueron los únicos padres posibles, que fueron los únicos padres que yo podía haber tenido para ser la persona que soy. Por lo tanto, son los padres correctos. O sea, no hay una imprecisión ahí. El universo es muy sabio en ese sentido. Y es importante también reconocer y distinguir que ha sido una fuerza de vida que se ha movido por cientos, por miles de años para que yo esté aquí. Como nosotros cuando vamos a hacer una constelación, hacemos una meditación y honramos esas vidas de las personas que vivieron sus vidas, lucharon sus luchas y murieron sus muertes, porque sacrificaron muchas cosas hasta alcanzar, digamos, por lo menos una edad madura para procrear y que nosotros estemos acá, porque fueron miles de personas que tuvieron que atravesar un montón de situaciones para que efectivamente entonces yo pudiera hacer que confluyeran las coordenadas del tiempo y el espacio en el aquí y el ahora conmigo. Claro, además la fortuna de haberse encontrado estas dos personas en el universo para, digamos, tener los hijos. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo constantemente y hay un registro bastante alto, bueno, de violencia intrafamiliar y de personas que se están separando en medio de este confinamiento, no se están entendiendo, etcétera. ¿Qué pasa con los hijos cuando son producto de una pareja que no se amó de real, que no se amó realmente, que no se amó profundamente, sino que simplemente de pronto fueron circunstancias de la vida que llevaron a que nacieras de esa pareja? No, muchas veces nos Excelente. decimos, ¿fue concebido con amor o fue simplemente un error? Entonces, te pregunto es porque ¿qué consecuencias puede tener esa persona de la cual sus padres no se amaron lo suficiente y digamos que hoy en día, después de esa separación, después de las peleas que vienen surgiendo, pues hablo de odio, no sé si puede ser odio o Sí. rechazo o O olvido de ese miedo. momento. Olvido de ese momento, no quisiera volver a repetir ese momento, recordar ese momento cuando conocí a esa persona, digamos que tu padre te diga eso a ti, no quisiera volver a encontrarme con tu madre, me pareció lo más horrible que he vivido en la vida. Entonces, ¿cuáles serían los efectos negativos a esos hijos después de todo esto que te estoy comentando? Excelente. Incluso lo hemos visto con hijos productos de una violación. Mujeres que deciden no abortar a pesar de que haya sido producto de una violación. Entonces, mínimo, ahí hubo ya una intención de amor, por lo menos de uno de esos personajes. Pero hay un elemento mucho más importante que hay que saber distinguir. Cuando se habla de los órdenes del amor, podemos hablar
lo que los psicólogos, los sexólogos trabajamos, tres niveles del amor. Una cosa es el amor ágape, que es el amor universal, que es el amor del Creador, de Dios, ¿correcto? Hay un segundo nivel del amor, que es el amor filial, ¿cierto? Y hay un tercer nivel del amor, que es el amor erótico. Eros es vida. Dentro de ese amor ágape es el amor que siento por la naturaleza siente por mí. Un amor como el de la Madre Teresa de Calcuta, de un Mahatma Gandhi, de un Jesucristo para los que creen en Jesucristo, para un Buda para los que creen en un Buda. Sí, ese es un amor que también somos hijos de esa fuente divina. ¿Me explico? Por eso nosotros en Constelaciones, nosotros le planteamos a la persona que está haciendo el proceso de que ese padre y esa madre que tú tienes al frente, que fueron los que te engendraron, ellos verdaderamente no te dieron la vida, ellos transmitieron la vida, fueron un vehículo a través del cual la vida se manifestó. Hay una fuerza más poderosa que es ese amor, digámoslo así, divino, que fue el que realmente hizo que confluyeran todas las coordenadas para que trascendieras y vivieras lo que tuviste que vivir y ocuparas el lugar que estás ocupando. Entonces, con ese amor es suficiente para que la persona se reivindique con la vida. Hay tres fuerzas grandes y más allá de conceptos relativistas, hacemos referencia a lo que es la verdad, la vida y el amor. Desde las constelaciones se trabaja eso con profundidad, ¿ya? Entonces, puede que en el nivel más básico, que Alejandro Jodorowsky en uno de los capítulos del libro de Metagenealogía lo trabaja claramente, desde ese amor carnal, circunstancial, material, se procree un hijo, ¿cierto? Digamos lo que fue desde un nivel de conciencia bajo, pero ya hay una pulsión, porque ese nivel de Eros, que Eros es vida, es una intención de transmitir vida, ¿ya? Ese nivel de conciencia o ese nivel de amor Eros, nosotros lo miramos en tres niveles: el amor romántico, el amor sensual y el amor pasional. El amor pasional es ese instintivo que nos lleva a tener un encuentro, así sea en un ascensor, en la banca de atrás de un carro, algo ocasional, pero que de ahí, de hecho, sale un ser humano. Y ese ser humano viene con una vida propia, única e irrepetible. Y ya de por sí pulsa una vida muy fuerte, y lo primero es que la persona aprenda a reconocer que tal vez uno de los padres lo intentó abortar o incluso uno de los padres desapareció y que hubo fuerzas superiores que lo llevaron a que ella continúe hasta estas alturas de la vida, y lo reconciliamos con el amor propio. Porque cuando tú te reconcilias con el amor propio, comprendes que lo que hizo papá y mamá era lo que tuvieron que haber hecho. No tenían otro nivel de conciencia. Pudo haber sido, como lo decía, en la banca de atrás de un carro, en fin, lo que haya sido, tenían un nivel de conciencia en ese momento, pero había una fuerza superior que a mí me estaba arrojando a este universo. Y en esas medidas se puede reconciliar. Y hemos visto casos hermosísimos de personas que fueron hijos de una violación o de padres ausentes, y me refiero a padres ausentes que no aparecían de ninguna manera, ¿no? Porque hay veces el padre está distante, pero tiene un vínculo muy fuerte con el hijo. Entonces eso es importante clarificarlo y trabajarlo con las personas. Para que esa persona... Te propongo, sí. Sí, porque hay una cosa importante que es significativa. Una de las cosas que apunta a lo que más trabaja la constelación familiar es precisamente para que las personas se liberen de traumas, complejos, culpas y miedos. Entonces nosotros trabajamos sobre esos cuatro aspectos: traumas históricos, culpas, porque a nosotros nos han cargado de culpas, pero por muchos y muchos años, ¿sí? Tenemos traumas complejos y miedos, porque nos han cargado de miedo. Y cuando una persona aprende a liberarse de esos traumas, culpas, complejos y miedos, puede encontrar lo más importante que se requiere de lo que hablaban los toltecas. Los toltecas hablaban de que no existen 4 puntos cardinales, sino que existen 5 puntos cardinales. Es importante que así como existe el norte, existe el sur, el oriente y el occidente, existe el centro. Y que si tú no pierdes tu centro, así estés en medio del desierto, en medio del mar, en medio de la selva, si tú no pierdes tu centro, tú no estás perdido. Eso es bien importante tenerlo en cuenta.
Recuerden que en Sin Reserva ustedes también son protagonistas. La idea es que pregunten sin reserva, que nos cuenten si han tenido de pronto una experiencia con constelaciones familiares positivas, si han desbloqueado su vida a través de esta terapia maravillosa que nos comenta Ramiro desde Miami, en la Florida, que nos atiende. Los invitamos, por supuesto, desde ya a que nos sigan, @JoseF de Dopatino. Ahora soy yo el que no estoy escuchando de bien. martes a viernes encontrarán pues información clave con expertos. La idea es contactarnos con expertos, con personas que nos puedan inspirar para que ustedes puedan resolver sus dudas. Ramiro, te invito a responder algunas preguntas que tenemos en este momento en Instagram. Son varias preguntas las que tenemos ya de algunas personas. Dice, buenas tardes, ¿me escuchas, Ramiro? Ramiro se quedó otra vez congelado. ¿Hay preguntas? ¿Ramiro me escucha? Sí, tenemos preguntas. ¿Ramiro me está escuchando? No te escuché, disculpa que... Tranquilo, no, la idea es que podamos contestarle, aquí tenemos algunas preguntas, podamos contestarle a algunas personas. Tenemos en este momento, nos quedan 15 minutos, poderle contestar de manera breve a cada uno. Sí, te estoy escuchando. Su respuesta, ¿te parece? Disculpa que... Tranquilo, no, la idea es que podamos contestarle. Tenemos un delay bastante grande. Contestarle a algunas personas. Ahora sí, háblame, ahora sí te escucho por acá, por el dispositivo directo. Perfecto. Bueno, entonces, la idea es contestarle a la gente. Dice, metasofróloga, pregunta, buena tarde, soy Andrea. Cuando uno en una constelación como consultante ayudó a un familiar a trascender, ¿qué consecuencias o beneficios, por así decirlo, tiene mi clan familiar? Gracias, excelente pregunta. Una de las cosas lindas y de las grandes bondades que se ha encontrado en las constelaciones familiares es que no solamente beneficia al paciente como tal, sino a todo su sistema familiar, ¿sí? Y aparte del sistema familiar, las personas que están asistiendo a representar, a hacer roles que inicialmente no saben ni a quién ni cómo están representando, también se benefician. Y es muy gracioso, entre comillas ese gracioso, porque muchas personas dicen, wow, ¿cómo es que esa historia de esa persona coincide con algo que yo necesito resolver? Entonces tiene un efecto que llamamos de efecto dominó. No solamente beneficia a la persona directamente intervenida, sino que beneficia a todo el entorno. Beneficia al clan familiar, efectivamente, como lo dice. De hecho, hemos visto cosas sorprendentes, personas que llevan 10 años sin escuchar de un familiar y en una constelación se hace el ritual de elaborar el duelo, lo siento, fue muy difícil para ti, y al día siguiente, ¡pum!, una llamada. Todo esto tiene una fundamentación científica, esto no es brujería. La física cuántica demuestra cuáles son los componentes dentro de esa dinámica para que se den este tipo de respuestas en los seres humanos. Nos pregunta Patricia Galvez 5, ¿la efectividad de la terapia es más fuerte si es personalizada o grupal? Bueno, a mí personalmente, yo hace 20 años que vengo trabajando y trabajaba mucho con las grupales, pero tengo incluso el testimonio de una persona que quería publicar un libro, no podía, se estaba dificultando la publicación de ese libro, me consulta, me pide el favor, Ramiro, necesito que me haga una constelación, pero no lo quiero hacer en grupo, lo quiero hacer individual, la trabajamos individualmente y la constelación le reveló un asunto muy importante dentro de lo que era el bloqueo para la publicación de ese libro. De hecho, ella me dijo, Ramiro, voy a agregar un capítulo en el libro sobre lo que fueron las constelaciones, que es el libro se llama Y el alma dijo, aquí estoy yo. Entonces fue bien lindo. Ahora, también nosotros hacemos constelaciones online, que inicialmente hasta yo mismo tenía cierta resistencia, pero hemos visto impresionantemente cómo una persona, a través de toda la representación simbólica, nosotros le hacemos una explicación, le hacemos una clarificación de cómo va a ser la intervención y cómo a través de 2 cámaras, porque ponemos 2 cámaras, por eso incluso aquí nosotros tenemos una terra para que haya una muy buena comunicación, y entonces empezamos a hacer el acompañamiento con meditación y tenemos unos muñecos que van a representar la situación.
Me explico, un muñeco puede representar el trabajo, otro muñeco va a representar el amor, otro el perrito, cualquier cosa. Y la persona empieza a relatar su situación por sincronicidad, o sea, como si fuera al azar, se ubican estos personajes y empezamos a elaborar con lo que es la memoria afectiva de la persona. Eso es muy importante tenerlo. Y hay que reconocer, por ejemplo, un gran trabajo que se han visto los grandes beneficios, y en eso sí tengo que destacar, que es Alejandro Jodorowsky, que él ha sido polémico, o la gente lo ha considerado polémico. Para mí es uno de los hombres más coherentes que yo he conocido, y el hombre creó una metodología llamada psicomagia. Y cuando tú haces un acto de esos, donde vas a procesar de una manera simbólica una situación que no la habías podido resolver, y haces un acto que, ¡pum!, te hace un cambio realmente en tu percepción de la vida. Entonces se pueden trabajar incluso online. Nosotros trabajamos online, hacemos estos rituales de psicomagia, se le recomiendan a ciertas personas ciertas actividades y los resultados son pero muy poderosos. Eso sí es bastante claro. Crespa Marce 1985 pregunta, o sea que todo presente es producto de un pasado malo o bueno. Sin lugar a dudas, hay una conexión bastante clara desde ese pasado, aunque José Luis Parisé dice que también nuestro presente está muy influido por el futuro, y es bien interesante eso. Pero miren, esto lo vemos hasta en la física simple. Usted ve que cuando una agua sale de la manguera, uno dice, ya salió el agua, pero usted le pone el pie al agua, no a la manguera, y la manguera se va para atrás. Hay una fuerza, podríamos decir, son fuerzas de vectores. No, tiene que ver más con la física cuántica. Entonces, sin lugar a dudas, toda esa historia pasada influye de manera muy significativa en nuestro presente. Eso sí es que está requete claro, no solamente con los trabajos hechos por Sigmund Freud, por Carl Gustav Jung, sino incluso yo pienso que hay otros investigadores o filósofos que les antecedieron a ellos y dieron clara cuenta de que realmente nosotros somos un continuo existencial. Ramiro Serna nos atiende desde Miami, en la Florida. Estamos hablando sobre los beneficios de las constelaciones familiares y acá tenemos más preguntas en Sin Reserva. Recuerden seguirnos, @JoseFDOPatino, para continuar conectándose con especialistas, con expertos que nos resuelvan todas nuestras dudas. Estefanía Ávila 20 dice, tengo una pregunta. En mi familia pasaron una serie de eventos desafortunados. Una prima estuvo inmersa en la muerte de mi tía y abuelos. ¿Esto me afecta? Sin lugar a dudas, porque todo es un sistema, ¿sí? De hecho, incluso, ojo con lo que voy a decir porque esto es fuerte, pero se ha descubierto también la incidencia. Por ejemplo, un asesino ya hace parte de tu sistema familiar. Es decir, si alguien mató a un primo tuyo, esa persona ya hace parte de tu sistema porque hizo un acto que movilizó las emociones de todos. Partamos de una base. Me gusta mucho mirar lo que es la etimología de las palabras. La palabra emoción quiere decir energía en movimiento, ¿ya? O sea, por etimología lo tenemos bien claro. Entonces, cualquier acto de alguien que obviamente tuvo un impacto mayor o menor, porque siempre hay un impacto, ¿sí?, va a mover todo. Hubo un ganador de un premio Nobel de física que precisamente su demostración científica fue muy poderosa. Se conoce con el nombre del efecto mariposa, porque él demostró científicamente cómo el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede desencadenar una tormenta de nieve en Nueva York. Lo demostró científicamente, con ecuaciones matemáticas. O sea, algo tan aparentemente sin sentido, efímero, como el aleteo de una mariposa desencadenar una tormenta en Nueva York. Ese mismo principio nos sirve como fundamento o plataforma filosófica o epistemológica en las constelaciones. Hay que tener en cuenta varias cosas. Que un mismo evento va a ser interpretado por los miembros de una familia de manera distinta. Para unos pudo haber sido, siquiera que mataron a ese idiota, para otro, pero ¿por qué lo mataron si era tan buena gente? Entonces, la realidad histórica, la realidad del impacto en cada ser humano es diferencial y por eso nosotros trabajamos con la realidad de ese individuo, ¿ya? Y eso es lo importante. Entonces, a esa persona, claro, podemos mirar cómo te está afectando.
Y es impresionante lo que se revela. En una constelación que en estos días hacíamos a alguien por internet online, simplemente se le hizo una pregunta y era con respecto a una limitación en su prosperidad. Y le dije yo, vení, contame un familiar que para ti haya sido muy próspero. Y me mencionó el familiar que era muy próspero y empezó, pero todos lo odiamos porque eso en constelaciones se conocen como los excluidos. Y si tú no incluyes a esa persona, estás excluyendo una parte de ti. O sea, no, lo que pasa es que como él es el más próspero, él es el más rico, todos lo miran feo, que porque es muy engreído, una cosa y la otra. Entonces, cuando tú lo estás rechazando a él, estás rechazando la prosperidad en ti. Entonces, cuando aprendemos a mirar esos aspectos de una manera, digámoslo así, más amplia y generosa con nosotros mismos, entonces la persona se reconcilia con ese aspecto que estaba negando de sí mismo, porque es un aspecto que estaba negando de sí mismo. Sí. Ramiro, acá también nos preguntan, Ann Rolija dice, ¿qué hay que sanar con constelaciones cuando en una familia sus hijos varones muy inteligentes y estudiosos suben en su profesión y luego se quedan sin nada, pierden todo hasta la pareja? Perfecto. Hay un aspecto que se ha visto, por ejemplo, situaciones que ahí es donde la gente queda inquieta al revelarse cuestiones transgeneracionales. A la profesora brasilera que trabaja y que llevó un proyecto de ley a la Corte Suprema de Justicia en Brasil, le hicieron una pregunta, porque aquí quiero articular dos elementos para darle respuesta clara a esta persona. Le dijeron, bueno, si las constelaciones fueran una religión, ¿qué tipo de religión sería? Y ella dio una respuesta muy sabia, dijo, mire, lo que usted me está preguntando es, si las vacas fueran una fruta, ¿qué tipo de fruta serían? Y las vacas no son una fruta. Pero si fuéramos a mirar los antecedentes incluso desde esas líneas filosófico-religiosas, hablaríamos de lo judeocristiano, donde allí se hablan de los problemas transgeneracionales. Entonces en la Biblia se plantean, y 7 generaciones van a padecer los rigores de tu indisciplina y tal. Entonces las personas van cargando eso como una verdad absurda que creen que no puede ser resuelta. Pero entonces, obviamente, cuando nosotros rastreamos eso, y ojo que ahí hay un detalle muy importante, y la pregunta tiene su connotación significativa. Ella habla, los hombres, ¿ya? Porque nosotros miramos dentro de esos componentes de las constelaciones familiares y sistémicas los asuntos que tienen que ver, por ejemplo, en el caso mío, yo cuando me divorcié, yo quedé con mis 2 hijas de 5 y 6 años. ¿Qué pasaba con Ramiro? ¿Por qué quedó con su... Claro, yo vengo de una cultura machista y yo tenía que venir a resolver y sanar y trascender, lo descubrí con las constelaciones, unos aspectos que venían de generación en degeneración, ¿ya? Y cuando yo entonces empiezo a investigar y a profundizar en lo que son las constelaciones familiares y descubro que yo estaba cayendo en un vicio de una colectividad y que me parece insensato, inapropiado, que hoy en día todavía menos del 1% de la propiedad privada le pertenezca a las mujeres, menos del 1% de los negocios a nivel mundial le pertenezca a las mujeres. Entonces, yo dije, bueno, aquí tiene que pasar algo. Y yo que primero era una persona ruda, insensible, gracias a las constelaciones me pude conectar con mi parte emocional y como lo digo yo en muchas de mis conferencias, yo que antes no lloraba por nada, hoy en día soy capaz de llorar despidiendo un avión de carga y no me avergüenzo por eso, ¿ya? Porque me pude conectar con esa parte emocional mía, darme la oportunidad de reconciliarme. Lo que planteaba yo en la entrevista que me hicieron en el consulado de Newark, ¿no? Que tanto feminicidio tiene una consecuencia básica, y es que nosotros los hombres, la mayoría de los hombres, hemos matado nuestro lado femenino, y como nosotros hemos matado el lado femenino, queremos matar el femenino afuera. Es una consecuencia. Un maestro César Hernández me decía, así como tú tratas tu propio femenino, vas a tratar el femenino afuera. Entonces hay una reconciliación de esas polaridades. Entonces, por ejemplo, cuando los hombres empiezan a tener ese tipo de situaciones, es un asunto que hay que resolverlo desde la línea masculina de ese sistema familiar. No es gratuito que una persona tenga, por ejemplo, 3, 4, 5 mujeres, hijas mujeres, y que es la invitación que la vida te está haciendo. Le preguntaba yo en estos días a una persona que le hacía una constelación, porque pues el hombre, a la mujer de él no le salían los cuernos por falta de calcio, ¿sí? Y entonces, cuando hacíamos el trabajo con la constelación, si él tiene 3 hijas, y yo le dije algo con base en lo que veíamos en la constelación, y yo le dije,
vos quisieras para una de tus hijas un hombre como tú. Y el hombre empezó a llorar. Y dijo, no. Yo le digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Ay, es que mi papá, mi mamá... Bueno, vamos a resolver eso, vamos a trabajar con esa historia familiar de tu padre y tu madre. Y en virtud de eso, la persona se empieza a reconciliar y a mirar. Entonces tenemos que reconciliarnos con la parte de la prosperidad. Las constelaciones son geniales para eso, porque nosotros cargamos con un peso cultural muy fuerte en ese sentido. Una Sí, cultura donde Ramiro. nos llevan a despreciar la parte económica. Acá tenemos más preguntas. Dice, soy Fanny de Colombia. ¿Es posible que una madre que sabe que su hijo tiene un bloqueo, funciona que ella constele por él? Si el hijo es menor de edad o si tiene algún problema, digámoslo, a nivel mental grande, sí. Nosotros hacemos ese tipo. Mire, por ejemplo, excelente, pero nosotros hicimos un trabajo con una niña, o sea, no era la niña, sino papá y mamá, porque la niña tenía 4 años y la niña no estaba dando del cuerpo. Cada 2 días la tenían que llevar al hospital para hacerle una asepsia, una limpieza intestinal, y llegó a constelaciones. Se hizo el trabajo, entonces se pone a que representen papá, mamá, una profesora, la niña, y perdóname la expresión, va a ser un poco crudo, pero pusimos un personaje que representaba la mierda. Perdóneme la expresión. Pero es impresionante, por ejemplo, la persona que representaba la mierda, la persona que representaba a la profesora y la persona que representaba a la niña, sin saber a quién representaba cada uno, reaccionaban ante la presencia del otro. Sí, por eso decimos que esto no es espiritismo, porque a una persona se le dice, usted va a representar la letra M. No sabe qué es la M. M puede ser Manuel, puede ser María, o como en ese caso, era la mierda. Cuando todos los elementos del sistema empiezan a moverse y vemos que la profesora de la niña es la que efectivamente está desencadenando en esa problemática intestinal de la niña, se hace el proceso. La persona que representa, la que representaba la mierda decía, no, es que yo no me quiero mover de aquí, yo de aquí no salgo, no me quiero mover. Y no sabía que estaba representando eso. Entonces, cuando ya después se le quita a la profesora, y no sabía que era la profesora, dice, mucho mejor, ahora sí me puedo mover. Efectivamente, se le recomienda a esos padres que saquen a esa niña de allá y que se resuelva el asunto con esta profesora, y la niña resuelve su problema a nivel intestinal. Entonces sí se puede trabajar con los padres ante determinados casos específicos. Keiko Shin-Su, le pido que nos vuelva a enviar la pregunta porque está un poco, no la entiendo. Dice, el abuso sexual de menores por parte de la misma persona, madre e hija, años después. No logra realmente llevarnos algo. Mientras que Keiko nos puede escribir, quisiera, ya se nos va terminando el tiempo, Ramiro, que hablemos de cuál es la importancia de reconciliarnos con nuestro pasado, de reconciliarnos con esas cosas que llevamos cargando y que muchas veces no sabemos que llevamos. Perfecto. Es muy importante poder liberar ese pasado porque cuando nosotros a nivel inconsciente tenemos como unas especies de amarras, bloqueos, situaciones que nos están limitando y no podemos identificarnos. Nosotros nos damos la oportunidad de hacer como una especie de giro, simbólicamente y metafóricamente lo hacemos en las constelaciones. Y podemos agradecer al papá y la mamá y al sistema familiar en el que nosotros estuvimos y le entregamos esas cargas que no nos pertenecen. Nosotros muchas veces utilizamos lo que llamamos anclajes. Por ejemplo, este cojín va a representar esa carga de culpa que me entregaste, y las personas lo van liberando y se le va devolviendo a los ancestros, ¿sí? Y se hacen rituales. Alejandro Jodorowsky es genial con eso. Me parece que él incluso, por ejemplo, en películas como Santa Madre, Santa Sangre creo que es, y en el libro, por ejemplo, un tipo que en el libro cuando escribe su libro La danza de la realidad, que él se muestra desnudo y cuenta toda su historia, cómo se va liberando. Porque soltamos Nos queda un minuto, culpas, perfecto, soltamos culpas, miedos y traumas y complejos. Es bien importante. Pues Ramiro, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo desde Miami en la Florida. Te mando un codazo impresionante, es lo que está de moda, es lo que nos podemos dar, pero obviamente con todo el cariño, que te llegue fuerte para ti, para tu esposa, que también tiene una esposa que también constela, es de Brasil. Sí. Y les agradezco muchísimo realmente el tiempo. Quiero invitarlos en este momento que ya nos queda para que nos encontremos mañana. Vamos a hablar de cómo conseguir trabajo en medio de la crisis. Vamos a hablar con una experta
Desde Argentina, la exdirectora de la Cámara de Comercio Electrónico de Argentina nos atiende. Y el viernes vamos a hablar con Flavia Dos Santos del deseo. Así que muchas gracias, de verdad, Ramiro, por atendernos. Un No, abrazo. gracias a ti, José Fernando, gracias a toda esa caudalosa audiencia que mantienes y bueno, por aquí siempre estamos dispuestos para estar por ahí. Claro que sí, un abrazo, saludos a todos y gracias. Síganos, ya saben, Gracias. @JoseFDO Patino y tus redes. Sí,